La fortuna ilícita del dictador Nicolás Maduro. Imagina que un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo colapse, que el 94% de su población viva en pobreza extrema, y que mientras tanto su líder acumule una fortuna de 2.000 millones de dólares. Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares por su captura, la recompensa más alta en la historia. Hoy descubrirás cómo un ex conductor de autobuses se convirtió en uno de los criminales más ricos del planeta, y cómo su fortuna se compara con las de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y Vladimir Putin. Esta es la historia de la fortuna ilícita de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un enigma. Públicamente, afirma vivir con un salario presidencial de apenas $120 al mes. Yo no soy ningún magnate ni tengo dinero, declaró en 2025. Pero la realidad cuenta otra historia. Una historia de mansiones millonarias, jets privados, yates de lujo, y una red criminal que se extiende desde Caracas hasta Miami, desde el Caribe hasta Europa. En agosto de 2025, Estados Unidos incautó 700 millones de dólares en activos vinculados directamente a Maduro. Pero eso es solo la punta del iceberg. Según investigaciones internacionales, el total de activos congelados o confiscados a su círculo íntimo asciende a 3.800 millones de dólares, y los expertos aseguran que esto representa apenas una fracción de su verdadera riqueza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un conductor de autobuses sin formación universitaria, sin herencia familiar, logró construir un imperio que rivaliza con los mayores capos del crimen organizado? Para entender esto, necesitamos retroceder y analizar los desafíos que enfrentó Maduro en su camino hacia la cima de la pirámide criminal. Acumular una fortuna ilícita de miles de millones no es tarea fácil, especialmente cuando el mundo entero te está vigilando. Maduro enfrentó 3 desafíos monumentales. Desafío número 1. La escala del saqueo. Venezuela no es un país cualquiera. Es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Pero eso también significaba que los ojos del mundo estaban puestos en cada barril exportado, en cada contrato firmado, en cada transacción de PDVSA, la petrolera estatal. Para desviar fondos de esta magnitud, Maduro necesitaba algo más que corrupción ordinaria. Necesitaba un sistema. Desafío. Número 2. Las sanciones internacionales. Desde 2015, Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a imponer sanciones devastadoras. Congelaron cuentas bancarias, prohibieron transacciones, persiguieron a cualquier empresa que hiciera negocios con el régimen. El cerco se cerraba. Los bancos internacionales se negaban a tocar dinero venezolano. Las rutas tradicionales de lavado de dinero se bloqueaban una por una. La solución de Maduro: innovar, adaptarse, evolucionar. Desafío número 3. La competencia criminal. Maduro no operaba en un vacío. Los cárteles mexicanos como el de Sinaloa ya controlaban las rutas del narcotráfico. Las guerrillas colombianas dominaban la producción de cocaína. Los oligarcas rusos tenían décadas de experiencia ocultando fortunas. Para competir en esta liga, Maduro necesitaba una ventaja única. Y la encontró. La ventaja de Maduro era simple pero devastadora. Él no era un criminal compitiendo contra el Estado. Él era el Estado. Y eso cambió todo. La fortuna de Maduro se construyó sobre 3 pilares criminales, cada uno más oscuro que el anterior. Pilar 1. El saqueo de PDVSA. PDVSA, Petróleos de Venezuela, era la joya de la corona. Una empresa que, en su apogeo, generaba $100.000 millones de dólares anuales. Pero bajo Maduro se convirtió en algo más, una máquina de lavado de dinero. El caso PDVSA Cripto destapó la operación en 2023. El esquema era brillante en su simplicidad. Las exportaciones de petróleo se pagaban en criptomonedas. Estas criptomonedas nunca llegaban a las cuentas oficiales del Estado. En su lugar, se desviaban a billeteras digitales controladas por el círculo íntimo de Maduro. El desfalco. Miles de millones de dólares. Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo y uno de los hombres más poderosos del régimen, fue arrestado. Pero no antes de que fortunas enteras desaparecieran en el ciberespacio. El propio Maduro admitió públicamente que la corrupción había afectado gravemente a PDVSA. Pero para entonces, el daño estaba hecho. La Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos estima que entre 300.000 y 500.000 millones de dólares fueron sustraídos de las arcas venezolanas. Déjame repetir eso, hasta $500 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB anual de países como Suecia o Polonia. Pilar 2. El cartel de los soles. Pero el petróleo era solo el comienzo. En marzo de 2020,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Nicolás Maduro. El cargo: narcoterrorismo. Según las acusaciones, Maduro no solo permitía el narcotráfico en Venezuela, él lo dirigía. El gobierno estadounidense presentó evidencia de que Maduro lideraba el llamado Cartel de los Soles, una organización que utilizaba la infraestructura del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína a escala industrial. Los números son aterradores. Para 2020, hasta 250 toneladas de cocaína pasaban por Venezuela cada año. Los jets presidenciales, los hangares militares, los puertos controlados por el gobierno, todo se convirtió en parte de la operación. El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, apodado Nicolásito, fue acusado de coordinar envíos de cocaína utilizando aviones de PDVSA. Su esposa, Cilia Flores, enfrenta cargos por aceptar sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico. Y los sobrinos de Cilia, Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, fueron condenados en Nueva York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína, desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. Esto no era un cartel cualquiera, era un narcoestado. La diferencia es crucial. Pablo Escobar tenía que sobornar a policías y políticos. El Chapo tenía que construir túneles para evadir al gobierno. Maduro era el gobierno. Pilar 3. El imperio del lujo. Y mientras Venezuela colapsaba, mientras millones huían del país buscando comida y medicinas, la familia Maduro vivía como realeza criminal. Déjame pintarte un cuadro. La Caracola. Una mansión de $18 millones en Punta Cana, República Dominicana. 9 habitaciones. Piscina infinita. Helipuerto privado. Spa de lujo. Múltiples propiedades en Miami, en Coral Gables, en Sunny Isles Beach. Zonas donde los apartamentos promedio cuestan millones. 2 jets privados, un Gulfstream G 550 y un Learjet 60. Aviones que cuestan decenas de millones de dólares. Solo en la compra. Las operaciones anuales pueden llegar a millones más. Una colección de 9 vehículos de lujo. Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. Un criadero de caballos de pura sangre en Ocala, Florida. Y las joyas. Oh, las joyas. Maduro fue fotografiado usando relojes de $35,000 a $65,000. Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille. Diamantes, esmeraldas, relojes de edición limitada. Todo esto con un salario oficial de $120 al mes. Pero aquí está la pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde se ubica Maduro en la historia del crimen organizado? Para responder esto, necesitamos compararlo con los gigantes. Pablo Escobar. El rey indiscutible Pablo Escobar. El hombre que construyó un imperio de $30,000 millones vendiendo cocaína. En su apogeo, el cartel de Medellín controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína. Los ingresos semanales, $420 millones. La riqueza de Escobar era tan absurda que gastaba $2,500 al mes solo en gomas elásticas para fajar billetes. Perdía $2,100 millones al año porque las ratas se comían el efectivo almacenado. Comparado con Escobar, Maduro es un jugador menor en términos de riqueza personal. Con estimaciones de hasta $2,000 millones, Maduro tiene aproximadamente el 6% de lo que Escobar acumuló. Pero, aquí está la diferencia clave. Escobar dirigía un cartel que competía contra el Estado colombiano. Gastó fortunas en sobornos, en sicarios, en guerras contra el gobierno. Maduro es el Estado. No necesita gastar en protección. No necesita construir túneles. No necesita esconderse. Él controla los puertos, los aeropuertos, los militares, el sistema judicial. El Chapo Guzmán. El innovador Joaquín. El Chapo Guzmán. Fortuna estimada. $1,000 millones en su apogeo. El Chapo fue un genio de la logística criminal. Túneles transfronterizos, submarinos. Aviones 747 modificados. Diversificó. Cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana. Su fortuna está en el mismo rango que la de Maduro, pero nuevamente, el modelo es diferente. El Chapo tuvo que innovar constantemente para evadir al gobierno mexicano y estadounidense. Fue capturado 3 veces. Pasó años huyendo, escondiéndose, viviendo en las montañas. Maduro vive en el Palacio de Miraflores. Da discursos por televisión nacional. Viaja en jets presidenciales. Misma fortuna. Mundos completamente diferentes. Vladimir Putin. El verdadero competidor. Oficialmente, Putin declara un salario modesto de $140,000 al año. Pero analistas como Bill Browder
estiman su fortuna oculta en $200.000 millones. Si esto es cierto, Putin es 100 veces más rico que Maduro. ¿Cómo? Putin perfeccionó el modelo cleptocrático. Según las acusaciones, obligó a los oligarcas rusos a entregarle el 50% de su riqueza a cambio de protección estatal. Controla sectores enteros de la economía rusa a través de testaferros. Recibe comisiones de contratos gubernamentales multimillonarios. Su riqueza está oculta en una red de empresas fantasma, cuentas offshore y asociados leales, como revelaron los Panama Papers. Un palacio de $1.400 millones en el Mar Negro. Superyates. Una colección de 700 vehículos, activos valorados en decenas de miles de millones. Aquí está la verdad incómoda. Maduro no es Pablo Escobar. No tiene los 30.000 millones del rey de la cocaína. No es Putin. No tiene los 200.000 millones del cleptócrata perfecto. Pero Maduro es algo diferente. Algo quizás más peligroso. Maduro es el híbrido. Combina el narcotráfico de Escobar, la innovación criminal del Chapo y la cleptocracia estatal de Putin en un solo modelo. Es el narcodictador, el líder que convirtió un país entero en una empresa criminal. Y mientras su fortuna personal puede ser menor que la de estos gigantes, el daño que causó es inconmensurable. Volvamos al principio. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. 94% de la población en pobreza extrema, y un líder con una fortuna de miles de millones. La historia de Maduro no es solo la historia de un hombre corrupto, es la historia de cómo un aparato estatal entero se puede transformar en una máquina criminal. Entre $300.000 y $500.000 millones fueron sustraídos de Venezuela durante el chavismo. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad de dinero se podría alimentar, vestir, educar y dar atención médica a toda la población venezolana durante décadas. Mientras Maduro lucía relojes de $65.000, millones de venezolanos hurgaban en la basura buscando comida, mientras su familia compraba mansiones de 18 millones en el Caribe. Más de 7 millones de venezolanos huyeron del país. Esta no es solo una historia de riqueza ilícita. Es una historia de traición, de robo a escala nacional, de un contrato social roto de la forma más brutal posible. Pablo Escobar nunca prometió servir al pueblo colombiano. El Chapo nunca juró defender la Constitución. Putin, al menos, mantiene a Rusia como una potencia mundial. Pero Maduro juró proteger a Venezuela. Y en su lugar, la destruyó. La fortuna de Maduro no es solo dinero. Es el precio de la devastación de una nación. Y eso, más que cualquier cifra en una cuenta bancaria, define su verdadero legado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Maduro es más peligroso que Pablo Escobar o el Chapo? ¿O su modelo es simplemente una evolución del crimen organizado tradicional? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este video te impactó, dale like y compártelo. La verdad merece ser conocida. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. En el próximo video investigaremos a otro dictador con una fortuna oculta. No te lo pierdas. Nos vemos en Millonarios del Mundo.